Bueno, cordial saludo a todos los que se encuentran viendo este video, todos los suscriptores del canal, de la comunidad de Escuela Jurídica Colombiana. Para el día de hoy traemos un tema bastante interesante del derecho civil, pues como venimos haciendo la serie de derecho civil colombiano, y estamos justamente con el tema del libro primero que trata de civil personas. El día de hoy traemos dentro de este tema de civil personas el principio o el inicio de la existencia legal de las personas. Y este tema pues lo vamos a repasar acá rápida y brevemente, sin decir pues con eso que no lo vamos a mirar de pronto un poco también en detalle. Lo importante es que nos quede esto claro, que esto es como el resumen básicamente del tema que traemos, y que la idea siempre va a ser que nos quede pues el tema como muy claro. Bueno, vamos a hablar entonces del inicio de las personas naturales, también vamos a tocar un poco del inicio legal de las personas jurídicas, de la existencia legal de las personas jurídicas, sin ser, aclaro, sin ser eso tema del Código Civil. Sin embargo, sí creí pertinente ingresarlo en este video, en este tema, pues porque si vamos a hablar del inicio legal de la existencia de las personas, y hablamos en el video pasado que teníamos personas naturales y personas jurídicas, pues vamos a seguir por la misma línea, y pues esto con la finalidad de dar mayor claridad a todo. Vamos a hablar acá del nasciturus, vamos a hablar de los derechos que tiene el nasciturus, es decir, de quien está por nacer, del que está por nacer, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las presunciones, sobre la concepción, un tema muy importante. Y como les dije, pues al final vamos a mirar el inicio legal de la existencia de las personas jurídicas. Bueno, dicho eso, espero pues que me acompañen en este video y vamos a iniciar con el mismo. Como siempre, como es costumbre ya en el canal, pues he preparado este cuadrito en Excel, el cual pues nos va a ayudar a entender el tema y nos va a servir como derrotero siempre. Va a quedar, pues como ya es habitual en el canal, a su disposición acá en la descripción de el video para que lo puedan descargar sin ninguna dificultad. Y dando inicio, ahora sí, al tema que nos convoca el día de hoy, vamos a hablar de el inicio de la existencia legal de las personas. ¿Pero de cuáles personas? De las personas naturales. De las personas naturales. Si ya tienes claro la diferencia entre personas naturales y personas jurídicas, pues vamos a seguir con el video. En caso tal de que no tengas clara esta distinción, pues te invitamos a que veas nuestro video anterior, que justamente trata este tema de las personas naturales y las personas jurídicas. Bueno, entonces hablando de personas naturales, vamos a decir que existen dos tipos de existencia: la existencia biológica y la existencia jurídica. La existencia biológica, por decirlo así, inicia con la concepción. La concepción es el momento en que pues, el espermatozoide fecunda el óvulo, por decirlo de alguna manera. Pero la existencia que nos interesa a nosotros, o al menos al campo legal, es la existencia jurídica de las personas. Esta existencia jurídica de las personas la empezamos a revisar en nuestro Código Civil a partir del artículo 90 y siguientes. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice el artículo 90. Miremos acá, título segundo, del principio y fin de la existencia de las personas, capítulo primero, del principio de la existencia de las personas. Artículo 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. También dice el mismo artículo: la criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Vamos a mirar pues acá en nuestro resumen para entender bien qué es lo que nos dice el artículo 90, y básicamente todo eso que dice el artículo 90 lo podemos contraer a lo siguiente. Mire, ¿cuándo es el inicio legal de la existencia de una persona natural? Entonces hay que mirar tres aspectos. Primero, entonces dice, inicia cuando el individuo nace, ¿sí? Entonces, primer requisito, llamémoslo así, primer requisito, el nacimiento del individuo. Segundo requisito, que se separe completamente de la madre, es decir, que ya lo hayan desligado, hayan cortado el cordón umbilical. Segundo requisito. Y por fin, último requisito, sobrevive tan siquiera un instante. Bueno, ¿y cómo vamos a saber nosotros si realmente
sobrevivió siquiera un instante después de estar separado de su madre. Se preguntarán muchos de ustedes, nos preguntamos todos en algún momento. Entonces, pues la respuesta a esto es la que tenemos acá. Esto es una prueba que se llama la dosimasia pulmonar, y básicamente el concepto es que es una prueba que es muy útil en la actividad médica forense para investigar y diagnosticar la existencia de vida extrauterina, ojo, o sea, por fuera del útero del recién nacido, para establecer si el feto nació vivo y murió, o si por el contrario nació muerto. No sé qué tan bien dicho estará este tema de nació muerto, porque pues algunos podrán entender que si nació, necesariamente el nacimiento trae aparejada la vida. Bueno, esto es otra discusión, pero bueno, ustedes me entienden qué es lo que queremos significar acá. Necesitamos saber si después de que el individuo nació, lo separaron completamente de su madre, es decir, cortaron el cordón umbilical, el individuo respiró o no respiró. Básicamente lo que necesitamos saber, y eso es lo que nos va a decir esta prueba, la dosimasia pulmonar. Entonces, realizan la prueba al feto, ¿sí? A llamarlo así. Es una prueba que le realizan en los pulmones y evidencian que efectivamente ingresó aire a los pulmones. Entonces van a decir que efectivamente el niño nació, que efectivamente el niño fue persona, y en consecuencia pues se van a llevar a cabo todos los rituales legales y el registro civil de defunción. Bueno, se va a hacer todo el ritual legal para cuando fallece una persona, lo normal que se hace en derecho. Por el contrario, si no encontraron aire en los pulmones, entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Código Civil? Que se reputará que nunca hubiera existido. Es decir, no va a ser una persona, por lo menos no para el derecho, ¿sí? Estamos hablando, mucho cuidado, del derecho civil. Otra cosa es por allá el campo penal, ¿sí? Que tiene otras distinciones. Estamos hablando de derecho civil. Entonces, para el derecho civil, el feto nunca fue persona. Listo, dicho eso, entonces vamos a hablar de esta nota importante, vamos a revisarla. Dice: la criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Es lo que estamos hablando anteriormente. Entonces, para el derecho civil no va a ser una persona. Bueno, vamos a hablar, como lo dijimos, también del nasciturus. ¿Quién es el nasciturus? Llamémoslo así, el feto que está en el vientre materno. También lo llaman en el derecho, nuestro derecho civil, el que está por nacer. ¿Y qué dice nuestro derecho civil respecto del feto que está en el vientre de la mamá? Dice que no es sujeto de derecho, pero goza de una protección especial, porque la ley protege la vida del que está por nacer. Eso está en el artículo 91, revisémoslo acá rápidamente. Protección al que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Bueno. Entonces, básicamente, cuando nos dice que no es sujeto de derecho, es que no podemos reclamar nosotros en nombre de él, en representación de él, derecho alguno. ¿Por qué? Porque no es sujeto de derecho, así de sencillo. Tiene los derechos, este nasciturus tiene los derechos suspendidos, y ahorita vamos a tocar un poquito el tema de qué significa esto de que tiene los derechos suspendidos. Bueno, vamos a mirar ahora el artículo 93, que trata de los derechos diferidos al que está por nacer. ¿Qué dice este artículo 93? Los derechos que se diferirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiese nacido y viviese, ojo, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta el momento en que se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiera existido al tiempo que se difirieron. Yo sé que este artículo es un poco, pues así está, miremoslo acá, este es el 93, creo, revisemos. Sí, este es el 93. Si bien de pronto la redacción de este artículo no es como completamente clara, pues nada mejor para aclarar algo que un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere significar este artículo? Y vamos a traer para este ejemplo, pues un ejemplo de un caso de una sucesión, ¿sí? Que es lo más habitual. Entonces, vamos a hacer de cuenta que hay una familia conformada por el papá, la mamá y dos hijos, ¿sí? Uno de los hijos pues ya tiene, vamos a colocar, unos 18 años,
y el otro niño pues todavía está en el vientre materno, es decir, es un nasciturus, ¿sí? No ha nacido todavía. Entonces, lo primero que nos viene a la cabeza es que no es sujeto de derecho, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos, según lo que hemos visto, es que no es sujeto de derecho. Entonces, fallece ese padre, fallece el padre. ¿A quién le queda la herencia? Si la herencia en el primer grado va para los hijos. La pregunta es, ¿al único hijo? ¿Al que tiene 18 años? ¿O será que este feto que está en el vientre materno también tiene derechos a herencia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, entonces lo que hablamos cuando hablamos en derecho de que el nasciturus tiene los derechos en suspenso, quiere decir que sí tiene derechos, sino que no se pueden ejercer en ese momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el niño nace, ¿sí? Lo separan completamente de la madre y sobrevive tan siquiera un instante, entonces dice el derecho, mire, entonces él siempre tuvo derechos desde el momento de la concepción. ¿Me hago entender? Le van a otorgar los derechos no desde el momento en que nace, sino que se va a entender que tuvo los derechos desde el momento de la concepción. En ese orden de ideas, en este caso concreto, en este ejemplo que planteamos, van a entrar a suceder, tienen derecho a suceder a su padre fallecido los dos hijos, ¿sí? Por mitades iguales. Entonces miremos que este tema sí tiene una implicación y es de relevancia jurídica por esto mismo. Ambos hijos van a tener el derecho a suceder a sus padres en este caso que hemos planteado. Bueno, y pongamos el caso contrario. Bueno, el niño pues efectivamente nació, sí, lo separaron de la madre, pero no alcanzó a respirar. Ya ustedes, yo sé que tienen la respuesta. ¿Qué pasa? Acá está la consecuencia. ¿Dónde está? Vamos a buscarla por acá. Se reputará que no haber existido jamás. Entonces, hereda solamente el hermano mayor. Listo. Dicho lo anterior, vamos a hablar acerca de la presunción de la concepción, artículo 92 del Código Civil. Vamos a ver, está acá atrás. Artículo 92. De la época del nacimiento se colige el de la concepción. Recordemos que es la concepción, ¿sí? La concepción es el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Entonces, ¿qué dice el derecho civil? Desde la época de nacimiento, ¿cuándo nació? ¿Qué es lo que necesitamos establecer? La fecha de la concepción. Y para eso dice que nos trae una regla. Entonces, se presume. Cuando en derecho algo se presume, ¿sí? Sin entrar a hacer distinciones de presunciones legales, presunciones de derecho, no, se presume simplemente que la concepción ha precedido al nacimiento. No menos de, ¿qué quiere decir esto que se presume? Pues obviamente que en derecho, el derecho va a entender, ¿sí? Un juez de pronto en una discusión legal va a entender que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más que 300, contados obviamente hacia atrás. Desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Estos artículos realmente no son como tan claros como uno quisiera, pero pues para eso estamos trayendo acá el resumen para aclarar de qué trata el tema. Entonces acá también, pues acá básicamente tengo lo mismo que dice el código, pero acá traigo pues un ejemplo, mire. Vamos a poner el ejemplo de un niño que nació. ¿Cuándo nació? Nació el 1 de mayo del 2020. Entonces, ¿qué dice el Código Civil? Por acá traigo ya también como un dibujito. Bueno, entonces vamos a decir que hoy es 1 de mayo de 2020. El resto para que no quede tan feo, eso. Perfecto. Entonces, ¿qué dice el derecho? Mire, si el niño nace hoy, nosotros vamos a entender que la concepción, recordemos nuevamente la concepción, el espermatozoide que fecunda el óvulo, se dio en este periodo de tiempo. Entre el día 180, contados hacia atrás, recordemos que equivale a 6 meses, hasta el día 300, que equivale a 10 meses. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué es importante este tema? ¿Por qué es necesario saber esto? Porque también en derecho les cuento que cuando usted ha contraído matrimonio con su esposa, ¿sí? Y pues no digamos fruto de ese matrimonio, y dentro del matrimonio nace cualquier niño, el derecho siempre presume legalmente que el hijo es de quién, del esposo. Habrán algunos casos, obviamente, en nuestra lógica colombiana, que eso no es así, pero igual el derecho al principio no le importa esa discusión. El derecho simplemente dice, el hijo es suyo, cójalo, no es más, ¿sí?
Entonces, es importante saber esto porque si, por ejemplo, por traer acá un ejemplo, bueno, ¿y por qué es importante? Porque, bueno, hagamos de cuenta que están los dos esposos, pero que ellos se divorciaron por acá, en el día 300, no sé, 320, pongámosle. ¿Qué dice el derecho? Bueno, entonces el derecho va a decir, bueno, vamos a ver a quién le damos el niño. Vamos a ver si se lo aplicamos al papá. Entonces dice el papá, bueno, el presunto padre, que realmente pues no lo es. Qué pena, señor juez, yo me divorcié en el día 320 y la presunción legal aplica es a partir del día 300. ¿Qué quiere decir? Que legalmente este señor no va a ser declarado padre, ¿sí? Por lo menos no en principio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el divorcio fue por acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la ley? Vea, nació hoy 1 de mayo de 2020. Nos vamos a contar. Digamos que este es el día 290. ¿Está dentro del rango de la concepción, sí o no? Ah, que sí. Bueno, entonces, como ustedes estuvieron casados y todavía tenemos este margen de tiempo acá, entonces de derecho se va a presumir que el hijo es suyo. Y el hijo va a ser legalmente suyo, así realmente no lo sea. ¿Qué le va a tocar a usted? Iniciar un proceso, ¿sí?, judicial para esclarecer, ¿sí?, si usted conoce realmente quién es el papá y que le adjudiquen el niño al que sea realmente el padre, o pues por lo menos para usted librar su responsabilidad en el tema. Pero en principio, legalmente el hijo va a ser suyo. ¿Por qué? Por este tema que estamos hablando acá de la presunción de la concepción. Bueno, con eso finalizamos, pues porque así lo tiene el Código Civil, no es porque no queramos revisar ni detallar más el tema, sino que miremos que acá termina y empieza el tema del fin de la existencia de las personas, que va a ser en nuestro próximo video, el que vamos a estudiar en nuestro próximo video. Y pues entonces, como les había dicho desde un principio, pues mal haría no revisar también el tema de las personas, del inicio de la existencia legal de las personas jurídicas. Como ya les dije, este tema es propiamente del Código de Comercio, esto es traído de materia comercial, sin embargo, pues es pertinente también estudiarlo en este video, ¿sí? Entonces, personas jurídicas. Vamos a hablar del inicio de la existencia legal. Para eso vamos a hablar primero de los tipos societarios. A ver si se quita esto de acá que... Bueno. Tipos societarios. Entonces tenemos las sociedades del régimen tradicional y las sociedades por acciones simplificadas, las nuevas SAS, que ya de nuevas pues no es que tengan tanto, pero sí han sido la revolución del momento. Listo, entonces las sociedades del régimen tradicional, ¿cuáles son? Sociedad colectiva, en comandita simple, en comandita por acciones, responsabilidad limitada y anónima. Vamos a ver desde cuándo surgen. Cuando decimos surgen, estamos diciendo que de ahí inicia la existencia legal, ¿sí?, de estas personas jurídicas. Entonces, ¿cuándo surgen las sociedades del régimen tradicional? ¿Cuándo ya puede decir, bueno, hay una nueva persona jurídica? Entonces la persona jurídica surge legalmente con la escritura pública. No necesitan más, no necesitan más. Después de que esté la escritura pública, ya otorgada por parte del notario, tenemos una nueva persona jurídica y la consecuencia es que ya es capaz de ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Mira que todavía no hemos hablado del registro, todavía no lo han registrado, ¿verdad? Pero desde ya hay persona jurídica. Entonces miran, bueno, ¿y el registro? ¿Qué pasa con el registro? Bueno, los efectos del registro, la naturaleza del registro es que sea oponible a terceros, ¿sí? Que las obligaciones y los derechos sean oponibles a terceros. Pero en principio acá ya tenemos una persona jurídica. Bueno, ¿cuál es la fuente? Entonces, ¿qué es la fuente? O sea, ¿cómo surge? ¿A través de qué medio? Entonces, a partir de un contrato, ¿verdad? Que es una escritura pública, si no es otra cosa que una declaración propia de voluntad de un contrato. En este caso, pues la escritura pública, sí, un contrato de sociedad. Partes que intervienen. Para las sociedades del régimen tradicional siempre va a ser pluripersonal. ¿Por qué? Porque tienen que ser dos o más personas, ¿sí?, que se reúnan con el ánimo, ¿sí?, de establecer una sociedad. Entonces siempre va a ser pluripersonal. Y pues ya dijimos que la Constitución era necesario hacerlo por escritura pública. Algo diferente pasa, no muy diferente tampoco, pero un poco diferente pasa con las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, ¿sí?,
que ¿cuándo surgen? ¿Cuándo inicia la existencia legal? Bueno, la persona jurídica surge legalmente, miremos acá la diferencia, con el registro mercantil. Mientras acá, con la sola escritura pública nacida la persona jurídica, con las SAS es necesario el registro mercantil para que la SAS nazca la vida jurídica, es decir, para que la persona jurídica pueda ejercer sus derechos y contraer obligaciones. No es suficiente el documento a través del cual se constituya. ¿Cuál es la fuente? Entonces decimos acá, puede ser un acto jurídico unilateral o un contrato. ¿Por qué? Porque la SAS, dentro de sus muchas cualidades, tiene que una SAS pueda estar conformada por un solo socio, por una sola persona o por varias. Miremos que acá en las del régimen tradicional siempre va a ser necesario que sea pluripersonal, sin embargo acá, ya lo vamos a ver, puede ser unilateral. Por eso hablamos acá de un acto jurídico unilateral, es decir, un documento, puede ser hasta un documento privado, ¿sí? Una manifestación de la voluntad propia de la persona, y pues con eso ya se constituye la SAS, pues adicionando el registro claramente, o en un contrato, que pues cuando hablamos de contrato hablamos de un acuerdo de voluntades, es decir, estamos hablando de dos o más personas. Y la constitución, miremos que en las sociedades de régimen tradicional es estrictamente necesario que se constituyan por escritura pública, mientras que en la SAS la constitución bien puede ser por un documento privado. Ahora, si van a aportar inmuebles y todo a la sociedad, claramente cuando hay disposición de bienes inmuebles, siempre y en todos los casos va a ser requisito esencial la escritura pública. Pero si no vamos a hacer aportes de inmuebles, bien puede hacerse por un documento privado y no haber ninguna dificultad con eso. Igual se va a llevar el documento privado a registro y se registra común y corriente. Bueno, pues no siendo más, yo creo que acá terminamos con el video del día de hoy. Espero, como siempre, pues, que haya sido de su agrado. Si les gustó el video, por favor dale like. Si les gusta el contenido que estamos publicando, por favor suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que estén pues permanentemente enterados del contenido que estamos subiendo.